sumergirnos en la palabra de Dios. El Señor, yo estoy seguro que tiene algo ya preparado para nuestra necesidad, algo que nosotros estamos necesitando. Y esta mañana estábamos orando precisamente de las crisis. Y de eso yo quiero hablar un poco en esta mañana. Quiero que lean conmigo, por favor, en este versículo. Y les voy a pedir que nos pongamos de pie en Lucas 21 y 26. San Lucas capítulo 21 y 26. Recuerden que tenemos ahí la página de nuestra congregación, Iglesia Bautista Lumbrera. Usted siempre lo tiene allí, lo puede buscar, lo puede recomendar. San Lucas capítulo 21, versículo 26. Está en la pantalla. Y está en dos versiones. La Biblia para todos los pueblos, una versión española. La debe conocer Frank, ¿verdad? Es una buena versión. Y dice así: los habitantes de todo el mundo desfallecerán de miedo y ansiedad por todo lo que se les viene encima, pues hasta las fuerzas celestes se estremecerán. Estas son palabras del Señor Jesucristo acerca de los últimos tiempos. Eran palabras de advertencia del escenario que iba a estar viviendo el mundo en este tiempo. Pero fíjese, me llama la atención de que es todo el mundo y son dirigido a los habitantes de todo el mundo. ¿Qué les va a pasar? Van a desfallecer de miedo y ansiedad. Y diga usted si esto no es el pan nuestro de cada día. Miedo y ansiedad por doquier. La Reina Valera, esta revisada, nos dice así: el miedo y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra hará que los hombres desfallezcan y los poderes celestiales se estremecerán. Los hombres desfallezcan por el miedo y la expectación de las cosas que vienen o que se les viene encima. Esto es algo, hermano, que nos llama la atención porque aunque los elementos ardientes, las fuerzas celestes, no han sido estremecidas hasta donde dice esa profecía, yo creo claramente que esto es algo que la iglesia no va a estar observando cuando los elementos y todo esto ocurra, pues yo creo firmemente en el arrebatamiento pretribulacional, antes que la gran tribulación comience. Pero los elementos, el Señor mismo dice, aún no es el fin. Y no es verdad que todos podemos estar de acuerdo en decir esto que vemos acá, que el mundo está en crisis. El mundo realmente está en crisis. El mundo está en crisis. Ahí parece que fuera como un satélite, como una ardiendo por todos lados. Yo recuerdo cuando, ya vamos a leer el otro versículo, podemos estar de pie aún, si usted quiere. Cuando estaban ardiendo las torres gemelas ahí en New York, en ese ataque terrorista, desde el satélite podía verse la parte humeante en toda esa parte de New York. Imaginemos cómo está el mundo ahora por todo esto que está aconteciendo. Y quiero ver con ustedes Romanos 8 y 22, dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Hay versiones que la dicen más clara, que el mundo es como una mujer embarazada que está a punto de parir. Es que está gimiendo, es que la misma naturaleza está en dolor por todo lo que está aconteciendo. Y aunque hemos dicho otras veces que el mundo está tocado con las pinceladas hermosas de la creación original, también es cierto que el mundo está en decadencia, hay contaminación, hay toda clase de polución, hay toda clase de corrupción debido al pecado. El mundo está en crisis. Y por último, leyendo con ustedes, para que ya se sienten, en San Mateo capítulo 24 y el versículo 7, el Señor Jesucristo habla y dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. El Señor aclara después, pero aún no es el fin. Y no es verdad que esto lo estamos viendo, hermanos, en una proporción que históricamente no había sido visto jamás. Nación contra nación, eso es algo que en la historia se ve.
que muchos pueblos se levantan y guerrean, pero en la proporción que lo vemos en estos 2 últimos siglos, es algo increíble, es algo que llama la atención de la proliferación de guerra, de nación, de expectación, de guerra, de juicio, de todo lo que vemos, reino contra reino, pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Podemos sentarnos, por favor. Muchas gracias. Si usted ve la noticia ahora mismo, esto es lo que usted va a ver, sobre todo nosotros en contexto latinoamericano. Crisis en Venezuela, ahí yo creo que están todas las crisis. Hay hambre, hay crisis social, hay crisis política, hay crisis familiar, hay crisis moral, hay de todo. En Nicaragua, ni se diga. Ahorita Nicaragua es la protagonista de lo que Venezuela ha pasado ya por unos meses ya atrás, con gobiernos que quieren aferrarse al poder a toda costa. Hambre, muerte, la última que vi con Nicaragua eran más de 425 muertos y va la cuenta. Es triste, hermano, hay crisis. Usted ve allí al presidente Trump y a su homólogo Putin conversando, y usted ve que una palabra mal dicha entre ellos puede ocasionar una guerra. Hay temor, hay expectativa, hay dimes y diretes. Y ahí no puse la foto con el líder norcoreano, porque hay expectativa de guerra también. Todos ellos con un botón, así como vemos en las películas, pueden abrir un maletín y mandar un misil atómico. Hay crisis, hermano, y si no hay la expectativa de las cosas que vienen encima. Hay gente que se la toma tan a pecho que hasta se suicidan, hasta llegan a estados de ansiedad de tal manera que tienen que ser medicados. Pero también hay crisis de inmigración. Usted ve, y esto ha sido las noticias últimas, sobre todo en este país, cuántos países no buscan emigrar hacia los Estados Unidos. Y la crisis es tal que ha aumentado por la violencia, la crisis de violencia que viven estos países. Y esta crisis aquí se aumenta cuando están cerrando las fronteras de una manera más efectiva, están devolviendo a la gente y están separando familias. Algo terrible, eso es una crisis. Pero también una crisis moral. Una crisis donde a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Hay corrupción y desidia. Y no digamos que es nada más el estandarte de los países latinoamericanos. En todos los países hay corrupción y desidia y a todos niveles. Pero usted ve los símbolos de hembra y varón y ahí hay una confusión completa. Hay una crisis de identidad, hay una aceptación transgénero, hay cambios, hay como tú te sientas, así va a ser. Hay para muchos de nosotros, el pueblo cristiano, o el que ha estado siempre llevando, digamos, las cosas como vemos en la historia primeramente, en la Biblia primeramente, en nuestras familias, y sin embargo estamos confundidos. Hay una crisis tremenda. Y bueno, confundidos en el sentido de que vemos por qué está ocurriendo esto. Pero confundidos están estas personas que hasta ahora, yo les contaba que hace unos meses perdimos una batalla acá y muchos pastores fueron y pudimos votar, pero perdimos, que era el hecho de que ningún pastor puede o ningún consejero cristiano puede aconsejar de que usted tiene que ser varón o tiene que ser hembra de acuerdo a lo que haya nacido. Tiene que abstenerse. Y perdimos esa batalla legal aquí en Florida. Imagínense el resto de los Estados Unidos. La crisis del Medio Oriente, eso es constante allí. Nadie puede negar, hermanos, que estamos en crisis. Y usted puede preguntar, ¿cuál es la causa de la crisis? Bueno, vayamos a la Biblia. En segunda de Timoteo, el apóstol escribe lo siguiente. Segunda de Timoteo 3 dice a Timoteo, Timoteo, también debes saber esto. Y esto también para nosotros es una advertencia. No podemos ser ignorantes a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, como el avestruz
que ve el problema y se mete a la cabeza, no, yo me meto en mi Biblia, me meto en mi congregación y no sé más nada del mundo, que se caiga el mundo. Nosotros estamos llamados a ser la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciera, si metemos la cabeza en el hoyo, entonces no sirve más para nada. No sirve sino para ser echada fuera y ser hollada por los hombres, ser rechazado. El testimonio de Dios, ¿dónde queda? Dios siempre conserva remanentes. Así que Él dice, también debes saber esto. Y sigue diciendo, que en los postreros días, es decir, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Y los hemos visto. Hemos puesto parte de las noticias que a diario ocurren, que nos dicen que este mundo está en crisis. Mire lo que dice el versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Es decir, que no le importa quién es su mamá o quién es su papá o quién es su hermano para quitarle la vida. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y una cosa importante, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella con sus frutos. A estos evita. Nos dice la Biblia, debemos evitarlos. No es que vamos a salir del mundo y hacer como en la época medieval, que el concepto de un cristiano para alejarme de esto es irme lejos a una montaña y ser los monjes que hoy en día tenemos la historia de los monasterios y todavía hay. No, esa no es la idea. La idea es que estemos en el mundo, pero seamos guardados del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y no hacemos las cosas que están en el mundo. Mire más lo que dice el apóstol también, pero esta vez a los romanos. Y él dice, porque la ira de Dios se revela. Es decir, Dios no es inconsciente o indiferente a lo que está pasando. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Mira estas dos palabras, impiedad e injusticia, para que usted esté comprendiendo conmigo dónde está la raíz de estas crisis. Hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Note lo que yo puse allí a propósito en rojo. Son personas que están cargados de impiedad, son hombres que están alejados de Dios. Injusticia, no hacen lo que es justo. Otra cosa es que no le dan gloria a Dios. Usted ve eso en la televisión. Por mis méritos, yo soy graduado, yo hice, yo. Y tristemente entre nosotros también usamos de esas palabras del mundo, donde nos hacemos cargo de que todo es por causa de mí. No le dan gloria a Dios, ni le glorifican, ni le dan gracias, sino que se envanecen sus corazones. Y lo otro, rojo, es profesaron ser sabios. Estas personas saben más que todo el mundo. Tú no le puedes ni siquiera hablar del Evangelio o de la Biblia, porque no, ese es un libro antiguo que te digo que yo sé el resumen de esto. ¿De qué? Bueno, la Biblia, su mensaje a Dios rogando y con el mazo dando. No tienen idea de lo que dice la Biblia. Se hicieron necios. Y la palabra necio dista un poquito de lo que nosotros entendemos con, muchachos, deja la necedad. Es el sentido de aquel que se envanece en su corazón a espaldas total de Dios. Ese es el concepto de un necio en la Biblia. Ahora, Dios también los entrega inmundicia para que reciban retribución en sus propios cuerpos. Mire lo que dice más en Romanos más adelante, para entender ese cuadro que les mostré anteriormente, esa confusión que hay. Mire lo que dice. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres
Cambiaron el uso natural porque el que es contra naturaleza. Y igualmente también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Yo les comenté hace un tiempo que tuvimos una reunión, un panel, donde estaban abogados y estaban otras personas cristianas. Y entre eso hablábamos y hubo una pregunta, que por qué en una iglesia nosotros no teníamos que permitir que una persona que para nosotros no está clara pueda ocupar algún cargo en la iglesia, cuando una persona claramente declarada que no es hombre o mujer, o que es transexual, y nosotros le dijimos, mira, pueden venir a nuestra iglesia, pero hay que ver caso por caso. Una persona que se arrepiente de esa condición puede entrar perfecta. No arrepentido, así como está. Yo dije, pero sencillamente no. ¿Por qué? ¿Quiénes son ustedes para decirlo? La Biblia lo dice, no somos nosotros. Ahí está ustedes con su interpretación. Yo, ¿cómo con interpretación? ¿Dónde dice la Biblia? Habla de los homosexuales, transexuales y que Dios odia eso. Pues sacamos como 7 u 8 versículos entre uno de estos. Esa persona, y gracias a Dios por su humildad, agarró y empezó a anotar. Yo no había visto eso. Yo voy a revisar en otra Biblia a ver si es lo mismo. Usted puede revisar en cualquier versión. Excepto, hay una versión que salió nuevamente que se llama Versión de la Teología de Inclusión. Tengan cuidado, hermanos. Es una Biblia que tiene a ser usada en estas iglesias donde permiten la homosexualidad y el transgénero y todo esto, donde a Dios se le pone una etiqueta o lo nombran neutro para dar amplitud y quitan todos estos versículos, lo mueven. Eso se llama la teología de la inclusión. Así que está llegando a esto, a manipular lo que la palabra de Dios dice. Pero los manuscritos están allí. Y miles de versiones y están que lo pueden ser revisados en cualquier momento. Lo cierto, hermanos, es que ahí hay cosas que nosotros podemos ver en rojo. Pasiones vergonzosas. Cambiar el uso natural. Contra natura. Hombres dejan el uso natural de la mujer. La mujer se enciende en sus lascivias, o mujeres con mujeres y hombres con hombres. Hechos vergonzosos, retribución, extravío. Así es como la Biblia lo menciona. No somos nosotros. Y cualquiera de nosotros como iglesia que se pare a decir que esto es así, nos llaman fóbicos. Homofóbicos. No, nosotros amamos como Dios nos amó. Y eso es un pecado que cualquiera de nosotros puede tener y en otros niveles pecados también, como cualquier otro pecado. Pero es pecado, tiene que ser abandonado, confesado y vuelto a lo que Dios quiere en su palabra. Uno de estos abogados dijo, un poco molesto, entonces si usted no hace eso, va a caer preso. Y yo le dije, pues tendrá que ser. Yo no voy a negar la palabra de Dios, no voy a negar esto. Y eso se tiene que decir con responsabilidad, hermano. Amamos a todas las personas. Tienen libertad de venir, de estar con nosotros. Pero esto está claro que esto es una crisis y es debido al pecado y debe ser abandonado para buscar lo que Dios pone como propósito, hombre y mujer. Isaías nos habla de lo que está ocurriendo hoy. Ustedes los homos, o ustedes son gente perversa que no aceptan, no incluyen. Por eso se levantó la teología de la inclusión. ¿Qué dice Isaías 750 años antes de Cristo? Dice así: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay. Eso es una expresión de dolor y de que algo no muy bueno viene. Nos dice 2 de Timoteo, para aquellos que quieren como usted y como yo, en algún momento puede llegar esto. Y también
todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores. ¿Hay alguna esperanza de que esto en este tiempo vaya a cesar? No, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero usted y yo somos la sal que preserva hasta que el Señor venga. Ay de nosotros si no hacemos el trabajo de preservar y de presentar la verdad y de ser parte del remanente que Dios tiene en esta tierra, que es la iglesia. ¿Cómo respondes tú a todo esto? ¿Cómo responde el cristiano a la crisis, a ese botón rojo que se le puede aparecer en su vida? ¿Y qué es crisis, hermano? ¿Qué es crisis? Crisis es cualquier evento inestable, crucial, en el que ocurre algún tipo de cambios. Un evento grande, un evento mayor que forzosamente te mueve el piso, cambia las circunstancias, te mueve de un lugar a otro. Eso es una crisis. Ahora, hay crisis buenas. De hecho, hay psicólogos que dicen que cualquier crisis que te venga, tómala como una lección. Y saben, no están muy malos porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos ver las circunstancias como momentos en que Dios nos está disciplinando, no porque hayamos hecho algo malo, que puede ser, pero muchas veces lo hace para pulir nuestro carácter, para mejorar nuestra relación, para quitarnos de la escoria que muchas veces tenemos. Por eso vienen crisis. ¿Cuáles crisis puedes tú haber tenido, como yo? Tal vez en lo económico, no me alcanza el dinero. Tremenda crisis. Fui al mercado y pude comprar la mitad. Es una crisis. O no pude traer lo que me pidieron. Antes recuerdo que las tías o las abuelas mandaban uno a la bodeguita y te daban cinco unidades. Y te daban una lista larguísima. Y con lo que te sobra, compras caramelos. Y te sobraba. Hoy en día, bueno... con lo que gana el sueldo, por decir, y me estoy refiriendo a mi país, el sueldo de una persona, de un licenciado, de un maestro, puede comprar 2 rollos de papel higiénico. Es una crisis. Pero también otra crisis familiar. ¿Qué ocurrió? Tuve una crisis, la familia se me está desmoronando, hubo alguna circunstancia dentro de mi esposa, mi esposo, o mis hijos, o los nietos, o los primos, o algo ocurrió, una crisis familiar, algún evento que te movió. Puede ser un evento inclusive como el que estamos pasando nosotros, un evento donde un familiar parte de la escena de esta vida. Es una crisis familiar, un miembro ha dejado de existir en esta tierra. Gracias al Señor por lo que tenemos esta esperanza. Y dice el apóstol, para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros la tenemos. Pero son crisis, obviamente. Pero también hay otra crisis que estás de pronto desempleado. O puede ser que estés empleado, pero te cambiaron de puesto. O hay reducción de personal. O te despiden por X razón, una crisis laboral. O compró la empresa a otra empresa y está nada más trayendo a su gente. Hay una crisis, tú ves lo que viene, hay una crisis. Hay un verso famoso que usamos cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Y otro que tiene como la cosa no muy clara y sabe que el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela porque me voy a quemar. Hay crisis que tú las ves venir. Pero también hay una crisis matrimonial. Esas existen, bueno, y por eso es que los consejeros tienen tanta ocupación y los psicólogos y los psiquiatras pues casi se vuelven locos también. Pero crisis matrimonial. Hay también crisis que son personales. Crisis de mi trabajo, de mis estudios, de alguna situación que tengo que superar
o de algo espiritual, que me pasó esto y no he podido, o tengo esta cosa que no puedo quitarme encima, creí que la iba a dominar y no puedo. Es una crisis, te puede conllevar a cosas y a cosas y a cosas que son negativas. Y la cosa es que no puedes soltarlo. Perdóneme por tanta repetición de cosas, pero es que puede ser cualquier situación. Mire lo que dice el Salmo 102, para ilustrarnos un poquito en la antigüedad. Este Salmo 102 fue escrito, no sabemos por quién fue escrito. Fue escrito por algunos de los cantores tal vez, o de la gente del templo, y se cree por el tono del Salmo que fue durante una de las deportaciones, porque quien lo escribe expresa un sentimiento de crisis que estaba pasando todo israelita, pero él lo hace personal y nos puede ayudar en esta mañana. Mire lo que dice, el versículo 1 dice: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor, no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a socorrerme, a responderme el día que te invocare. Fíjese la repetición: escucha, llegue a ti, no escondas, inclina, apresúrate. Hay un sentido de urgencia en esta persona que tiene una crisis. Y esto nos habla, hermanos, de que nosotros tenemos la libertad. Y con esto digo que hay situaciones y seres humanos que, o creyentes en Cristo, que les da pena y no lloran. No, yo no lloro. Dicen que los hombres no deben llorar. Es una canción vieja. Que no puedo expresarme. O que Dios conoce y te aguantas y no lloras. O yo no le voy a llevar esto delante de Dios. Él lo conoce y lo tienes ahí apretado en el pecho. Hermano, lo que vemos en las Escrituras es que tú puedes venir con completa confianza a derramar tu corazón delante de Dios. Cualquiera sea tu crisis, llora, patalea, haz lo que quiera, llora a Dios, ruégale, dile, explícale. Él está libre, es como nuestro Padre. Él se compadece de nosotros, los que le tememos, porque Él conoce nuestra condición. Y no es, como hemos dicho antes, como decía el salmista, se acuerda que somos polvo. Él va más allá. El Señor se hizo por nosotros polvo para poder entendernos. Él visitó nuestro mundo y se hizo de este cuerpo para entendernos. Él conoce nuestra situación. Así que podemos tener el privilegio de derramarnos, vaciarnos delante de Él. Señor, escúchame. Señor, que mi clamor llegue a ti. Señor, que no te escondas mi rostro. Parece que no me escuchas. Señor, inclínate por lo menos para yo saber que me estás escuchando. Y apresúrate, que no pase mucho tiempo. Estos eran expresiones del salmista. Tú y yo la podemos usar, cualquiera sea tu crisis. Y viene la repetición de cosas individuales. Siempre he sido el de la idea que cuando oramos en público, oramos colectivamente, congregacionalmente. Llevamos delante de ti, tenemos delante de ti, te damos. Pero cuando estás tú solo, es mi. Yo. Ahí sí puedes usar tu yo. Señor, mi oración, mi clamor, mi angustia es algo que te viene del corazón, es tuyo, puedes hacerlo, ¿sabes? Cualquiera sea tu crisis. Así que yo diría para esta primera parte, basado en el Salmo 102, es saber que la crisis va a llegar. Reconocer que hay una crisis. Ahora, peor es cuando la gente dice, no, yo no tengo ninguna crisis. Y está el mundo haciéndosele pedazos, o su mundo hecho pedazos. Y los doctores acá saben que trabajan con la mente, que el primer paso para tú solventar, y también los que trabajan con el cuerpo, alguna crisis, enfermedad, es que la persona reconozca que está enferma. Si no, no hay cura para eso. ¿No es verdad, doctora? No hay cura. Hay que reconocer. Normalmente uno reconoce cuando ve los resultados, ¿verdad?, del laboratorio. Ahí sí. O cuando ya no te sientes un dolorcito aquí o allá. Hay que reconocer. Hermanos, todos estamos de una u otra manera en crisis. Reconocer que hay una crisis. Mire lo que dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 al 15. El apóstol Pedro habla y dice: amados,
no os sorprendáis, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Recordemos que en este primer siglo de la iglesia, ahí estaba Nerón con toda su furia. Y él decía, no se extrañen que venga este fuego de... ¡Hoy me llegó un fuego de prueba! Pero qué cosa tan rara. No, no se sorprendan. Reconozcan que hay una crisis. Y él dice, en vez de angustiarse, gócense. ¡Qué contraste, qué ironía! Estás angustiado, estás sorprendido por un fuego de prueba y vas a gozarte. Estos cristianos son locos. Pero ven acá. Pero es así. El cristiano su gozo no se basa en las circunstancias alrededor, sino en lo que Cristo hizo en la cruz. Tu vida está guardada en Cristo Jesús y tienes las mansiones celestiales, no porque eres bueno, sino porque Cristo es bueno y murió por ti en la cruz del Calvario, si es que eres salvo. Dice, gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Por un poco de tiempo, esa es otra palabra bien importante. No te sorprendas, hay un fuego de prueba, gózate y ten en cuenta que eso es por un poco de tiempo. Dichos populares. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. En el creyente, una crisis no te va a durar 100 años o el tiempo de tu vida. El Señor, juntamente con la prueba, dará la salida para que podáis resistir. Esas son cosas que nosotros tenemos en cuenta. Y el tiempo va a durar o va a pasar tanto que sea necesario como Dios lo considere, para que por un tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en una prueba. En diversas. Pues son muchas. De diversas quiere decir de toda clase. Y esto es al creyente en Cristo. Así que si ustedes le dijeron, crean en el Señor Jesucristo y todos sus problemas se van. Es mentira. Al contrario, nosotros lo vamos a ver, pero lo vamos a ver con una nitidez que el mundo no tiene. Lo vamos a ver con algo detrás. ¿Cuál es el propósito? Por ahí viene. Mira, viene esta crisis. Hay un propósito. Señor, ayúdame a entenderlo. Ayúdame a pasar la prueba rápido para que me pase. Señor, lo entiendo. O alguna vez dirá, no lo entiendo, pero sé que hay un propósito. Es el foco que tiene el cristiano que no tiene el inconverso. Que las pruebas tienen un propósito, aunque no lo entendamos. Diversas pruebas. ¿Para qué? Tiene un propósito. Fíjense este propósito general de todas las pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, para que sometida a prueba por medio de la crisis, que de paso es mucha más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¡Qué privilegio, hermanos! Hay hermanos durante la historia que han sufrido esto en el grado superlativo. Han tenido unas pruebas más allá de que cualquier ser humano ahora actual pueda entender. Nada más imagínese ir a la hoguera, donde no va a venir un héroe de la película y te desata y te libera, o el Señor mismo va a llegar y te va a salvar. Era necesario, porque en ese entonces la prueba de vuestra fe era oro, y fue necesario que aconteciera para que veamos cuántos murieron por la fe de Cristo. No es mentira, alguien no va a morir por una mentira. Ahora, no descartamos que hoy ocurra. De hecho, están ocurriendo en partes del mundo. Dice, sigue más el Salmo 102 en cuanto a reconocer que hay una crisis. Dice, porque, fíjense el versículo 3, mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizones están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Según los comentaristas, este es como el cuadro de un enfermo con una fiebre altísima. Mis días se han consumido como humo, la candela que has recibido en una crisis tremenda. Sus huesos, cual tizón, están quemados. Internamente tienes ya la secuela de esa enfermedad, de esa crisis.
mi corazón. La palabra corazón acá se entiende como la fuente de tu energía. Y dice, tu energía está herida y seca como la hierba. Parece que no hay solución. Y dice, me olvido de comer pan. Cuando una persona no come, y esto ocurre cuando estamos angustiados, cuando estamos en crisis, cuando estamos en depresión, muchos no comen. Y dice, mis huesos se han pegado a mi carne. El cuadro es bien feo. Y sigue más. Mire este cuadro de una crisis, mi hermano. Dice, soy semejante al pelícano en el desierto. Un pájaro austero y solitario. Un pelícano en el desierto. El búho de las soledades en Oriente, sobre todo los árabes, llaman al búho el ave de las ruinas. Porque el búho hace su casa, su nido, en ruinas, en casas abandonadas. Pues así se sentía el alma de esta persona, abandonada en algo que fue y ya no fue más. Después, velo y soy como el pájaro solitario en el tejado. Es la idea de este pájaro que ha perdido su pareja y ya está solo. Entonces aquí no habla de soledad, nos habla de ruina, nos habla de alguna situación que te encuentras en soledad. Gracias, hermano. Y versículo 8 dice, cada día me afrentan mis enemigos. De paso no tienes amigos alrededor. Cuando estás en crisis, ¿dónde están los amigos? Se esfumaron. Ya sea porque no se quieren meter, perdónenme la expresión, en ese vaporón, no tienen la fuerza, o ellos mismos están pasando por lo mismo y sienten que no pueden ayudarte. O sencillamente es que ahí es donde se ven los verdaderos amigos. Cuando tienes pruebas y dificultades. Estoy diciendo algo que es de otro mundo. Y mire lo que dice el versículo, continúa el 8. Los que contra mí se enfurecen y se han conjurado contra mí. Mis días son como sombra que se va. Estaba leyendo que un comentarista dice que esta expresión en hebreo es como sombra que se va alargando. Es que cuando tú estás en un sitio parado mucho tiempo, el sol va cayendo, tu sombra se va alargando y alargando y alargando. Es como un sinónimo de tristeza, de que a pesar de que el día va pasando, tú estás en el mismo sitio y las sombras en tu vida siguen alargándose. Esto es la expresión poética del salmista. Y esa es la expresión del corazón de muchas personas, que en algún momento nosotros hemos estado. Gracias a Dios por los que siempre estamos alegres y compartimos y esto, pero hay personas que no comparten, o tú les ves la cara o te da una sonrisita y tienen una tremenda sombra, una crisis en su vida, pero no quieren venir al Señor, no quieren traerlo delante del Señor. Esta es tu oportunidad, el Señor te está hablando. Mis días son como sombra que se va. ¿Es verdad? ¿Es así tu vida? Y me he secado como la hierba. Mire la otra parte que el salmista nos dice en el Salmo. Soy semejante al pelícano del desierto, búho de las soledades. Nosotros, cuando el salmista habla de esto, soy semejante a, él no se pone, soy como el águila, soy como la estrella, soy como lo más grande, yo puedo hacer todo. Al contrario, él se humilla y usa símiles, usa figuras que nos habla de la impotencia, soledad, incapacidad. Y dice, yo soy como esto. A Dios le gusta que tú digas la verdad. ¿Cuántas veces no nos engañamos tratando de decirle, voy a orar, Señor, tú sabes, y por dentro no le voy a decir esto? El Señor de tu vida está como completamente abierta, ¿sabe? No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No se le puede ocultar nada, ni lo que estás pensando en este momento. Él ama la verdad en lo íntimo y en lo secreto, entonces te hace comprender sabiduría. Primera de Pedro nos dice otra clave.
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando sea tiempo. Hay que humillarse delante del Señor. Una de las cosas que trae la crisis de este mundo y de este tiempo es que los hombres somos engreídos, vanagloriosos, o nos creemos más que los demás, o creemos que podemos manejar las circunstancias por nosotros mismos y no somos humildes delante de Dios. Y otra cosa, no ocultes nada al Señor. El salmista decía, mi pecado te declaré y no encubrí, no la tapé, no hice como el gato cuando hace su necesidad y le echa tierrita a la cosa. Alguien pasa ahí, ve un bultico y ahí se hizo ya la cuestión. Porque no puedes encubrir nada ante los ojos de Dios. No encubrí mi iniquidad, más bien que sea nuestro decir, confesaré mis transgresiones al Señor, y lo automático viene. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres? Miren lo que decían algunos hombres de la antigüedad. Moisés decía, ¿quién soy yo? Quítame la vida. Elías dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Yo no sirvo, no soy mejor que el otro. Jeremías dijo, Señor, Jehová, he aquí yo soy niño, no sé ni hablar. Isaías dijo, ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de hombres inmundos, han visto mis ojos al rey, ay de mí. David dijo, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Los discípulos, en su arrebato de humildad, pudieron decir, Señor, sálvanos que perecemos. Esta es la actitud correcta, estar siempre a los pies de Jesús, a los pies de la cruz. Es allí donde yo puedo estar. Cuando perdemos de foco la cruz y lo que Cristo hizo allí en el Calvario, entonces empezamos a engreírnos y a pensar que podemos salir de las crisis por nosotros mismos. Reconocer que aún del polvo de la ruina se puede edificar. Hay algunos que piensan, no, olvídese, no hay solución para mí. No puedo. Ya eso está muerto. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Mire lo que dice, esto está en el versículo 13 del Salmo 102. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Dios te dice, el plazo ha llegado, porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. ¿Cómo se explica esto? Es que la gente quería volver a Jerusalén y las ruinas del templo en Jerusalén que habían sido destruidas, lejos de ser una condición de tristeza, ay, mira las ruinas, era un motivo de alegría. Están las ruinas y por ahí podemos empezar. Mano, no importa cuál sea tu condición, no importa que haya quedado tu forma de ser en ruinas y en polvo. Y el Salmo 113 nos da un excelente punto, nos dice, Él levanta del polvo al pobre, al menesteroso alza del muladar. Esto es, donde se ha sentado en la basura, Dios lo puede levantar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Dios os exalte cuando fuere tiempo. Pero hay que humillarse y hay que saber que de las ruinas Dios puede levantar muros y fortalezas. Amén. Gracias, Señor. Y por último, hablando de fortalezas, el cuarto y último punto, reconocer la fortaleza de Dios para salir del conflicto. No puedes salir tú solito. Versículo 12 dice, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia. Habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Qué tremendas revelaciones el Espíritu Santo da por medio de este salmo. Lo primero es que podemos confiar de que su misericordia no es temporal, es eterna. Cantamos al principio y como siempre decimos, no teníamos nada de idea de lo que se prepara para cantar y lo que el Señor trae a nuestros corazones. De eternidad a eternidad.
yo puedo cantar. Ahí te alabaré. Este Dios, dice el Salmo 50, dice, este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Es un Dios que trasciende todo nuestro universo. ¿No es precioso saber eso? Es la misericordia eterna. No importa cuál sea tu crisis, una crisis temporal, es una leve tribulación, como dice el apóstol. Tenemos una misericordia eterna. Lo otro es que Él escucha la oración. Dice, te levantarás y tendrás misericordia, habrá considerado la oración de los desvalidos. Él la considera. No hay ni una sola oración que quede, ay, se me olvidó, dijo Dios. Ay, mire, tengo muchas. Hace tiempo yo vi aquella película, no me acuerdo, con Jim Carrey, que como que un momento él estaba haciendo el trabajo de Dios, una cosa chistosa. Entonces estaba muy bien, él hacía milagros y todo lo demás. Y entonces cuando empezó en la computadora, oraciones. Empezó a contestar con la rapidez. Y oraciones que venían, y oraciones. Y hay momentos, no, yo no puedo seguir esto, demasiadas a la vez. Que todo el mundo supuestamente estaba orando a Dios y las tenías que responder. Una cosa que no puede entrar en la mente del ser humano. Porque Dios es eterno, pero Él sí escucha cada oración y cada gemido de sus hijos. Amén. Él escucha la oración. El apóstol dice a Juan, dice, pero tenemos las oraciones que les hemos puesto. Así que no decaiga tu semblante, no te desanimes. A su tiempo, Él te dará la solución. No desecha el ruego. No ha desechado el ruego de ellos. Nunca vas a ser desechado. Ahora yo digo una excepción. A menos que tú vengas con una altanería de querer exigir a Dios. ¿Se acuerdan del publicano y el fariseo? Dios, te doy gracias porque no soy como este. Yo doy diezmo. Esa oración no pasó de ahí, de la parte del templo, ni siquiera de la cortinita que tenían ahí adelante. El otro estaba humillado. No quería ni siquiera levantar sus ojos arriba. Y decía, Señor, sé propicio a mi pecador. En otras palabras, Señor, no me ves a mí, considérame a mí como cuando tú miras el propiciatorio con la sangre, que un sacrificio ha sido hecho por mí, porque yo merezco morir, no merezco levantar tus ojos. Mas yo soy gusano y no hombre. Y lo último es que, ya lo hablamos, siempre es el mismo. Él no cambia. No es que Dios hoy amaneció de mal humor, no me va a oír. Así somos nosotros. Nosotros cambiamos, somos cambiantes. Decimos una cosa ahorita y después decimos otra. Pero gracias a Dios que Él es el mismo. Y Hebreos 13:8 nos dice del Señor Jesús. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Me gusta este corito que, no sé, lo cantamos cuando estábamos más pequeños, más jóvenes. Dice, hoy, ayer y por los siglos, Cristo siempre es fiel. Cambios hay, mas Cristo siempre permanece fiel. Y el corito de este corito dice, gloria pues a Él, a pesar de los cambios. Gloria pues a Él, cambios hay, mas Cristo siempre permanece fiel. Señor te bendiga y Él bendiga tu palabra. Antes de pasar la ofrenda y que nuestro hermano lea los anuncios, yo le voy a pedir al pastor Fran Moreno, por favor pase y ore, por favor. En estos momentos, con corazones contritos y humillados, sabiendo que, como dijera David, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y reconocemos que en un medio tan angustioso y angustiado como el que vivimos, el mundo en que vivimos con tantas crisis, nosotros también recibimos el impacto de las mismas y las experimentamos. Pero recordamos que tu palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo, cuando hacía esa afirmación, estaba convencido de que no hay nada que se te escapa a ti, que te presentamos ante tu presencia cuando lo hacemos con humildad, convencidos de que tú tienes la solución
que tú nos respondas favorablemente. Nahum decía, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confía. Y nosotros confiamos en ti, Señor, y te suplicamos que nos bendigas en cualquier circunstancia difícil ante la que nos encontremos, y no solamente eso, sino que podamos estar pendientes de aquellos que las están sufriendo, para ser de consolación para ellos también. Ayúdanos a ser de bendición al mundo, y que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros. Y ahora, Señor, ponemos estas ofrendas que se van a recoger en tus manos, suplicándote que el uso que se haga de ellas sea sabio, porque son tus recursos. Ayúdanos a ser dadivosos, porque nosotros damos, porque tú nos has dado muchísimo más. Gracias por la oportunidad de hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.